Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirión. Es un gusto para mí saludarles en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir que si son tan amables puedan abrir sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 1, los versículos del 19 al 23. El título del mensaje de hoy es Debajo de nuestros pies. Dice así la palabra de nuestro Señor. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El mundo espiritual es tan real como el aire que respiramos. Si usted cree que existe un maravilloso mundo en los cielos donde vamos a ir todos un día con el Señor, también tiene que creer que hay un mundo espiritual de maldad que existe también en las regiones celestes, dice la Biblia, y que está siempre a nuestra casa. El mundo espiritual existió antes del mundo en que nosotros vivimos, el mundo que nosotros vemos, el mundo físico. Dios creó primeramente el mundo espiritual y luego vino el mundo físico. El mundo en que vivimos está dirigido constantemente por actividades demoníacas, porque la Biblia dice que el Dios de este mundo es Satanás. Él engañó a Eva y a Adán y le quitó lo que Dios le había dado a ellos. Dios le había dado a Eva y a Adán el privilegio de gobernar la tierra. Al engañar a Eva y engañar a Adán, con esta falta que ellos cometieron delante de Dios, haciendo lo que el diablo decía y no siguiendo lo que la palabra de Dios les enseñaba a través de la obediencia, ellos le dieron a Satanás el poder entonces de gobernar la tierra. Por lo tanto, él se convirtió en el Dios de este mundo. Él existe, él es real y él siempre está a la casa de los creyentes, a la casa de aquellos que viven conforme a la ley de Dios, a la casa de los hijos de Dios, a la casa de aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. En el capítulo 1 de Efesios, el apóstol Pablo hace una ardiente oración de intercesión por los creyentes de Éfeso. Él ora para que ellos tengan una mejor percepción espiritual de la esperanza a que Dios nos ha llamado, de la gloria de su herencia y de la supereminente grandeza de su poder. En esta oración también Él nos deja en claro que después que Jesús venció en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos, ahora está sentado en un trono de autoridad a la diestra de Dios. Con esta declaración entendemos que Jesús obtuvo una completa y absoluta victoria con su muerte en la cruz, en su resurrección y en su ascensión a los cielos. En primer lugar, Jesús derrotó al diablo y a sus huestes en la cruz. El libro de Colosenses en el capítulo 2, quisiera que usted también pasara su Biblia a Colosenses en el capítulo 2, y usted lea conmigo los versos del 13 al 15, dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo es muy astuto y él trata en su astucia de intimidarnos, haciéndonos creer que es sumamente poderoso para destruirnos, para acabar con nuestras vidas. Por esta razón hay muchos creyentes que le tienen miedo al diablo. Yo me acuerdo de un caso que a veces nos da gracia por la forma en que el hermano se expresó, pero es una realidad que pasa dentro de las iglesias hoy. Muchos creyentes no conocen la palabra y no conocen lo que Dios nos ha concedido. Por lo tanto, han creído las mentiras del diablo
diablo y viven atemorizados del enemigo, viven atemorizados de lo que el diablo les pueda hacer y no quieren ni oírlo mencionar, ni leer nada, ni ver nada que tenga que ver con el diablo. Estaba Josué sentado en la mesita donde él se solía sentar cuando estábamos yendo de iglesia en iglesia, predicando la palabra y dábamos nuestro material para que los hermanos que quisieran pudieran llevar. Y él estaba allí sentado cuando un hermano se le acercó y le dijo: hermano Irión, usted me recomienda para que yo me lleve en el día de hoy? ¿Qué DVD me puede hacer de bendición? Y Josué le contestó: mire hermano, lleve este que habla de la guerra espiritual, que lo va a ayudar a usted estar firme contra las acechanzas del diablo. Y el hermano automáticamente le dijo: oh, no, 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 hermano Irión, ese no, porque yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. Pero es que esto, aunque usted no quiera meterse con el diablo sí se va a meter con usted, porque la Biblia dice que él anda alrededor nuestro mirando a quien puede derribar, devorar, destruir. Él es un asesino. Jesús dijo que él era malo, era asesino, que el ladrón venía solo para matar, robar y destruir. Esta ilustración nos muestra por cómo muchos creyentes le temen al enemigo, porque han sido engañados por sus mentiras y en sus mentes le han hecho creer que él puede destruirlo. Y aunque sabemos que el diablo sí tiene poder, no tiene poder alguno contra aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre el creyente que está firme creyendo en él. Solo él tiene autoridad sobre aquellos que creen sus mentiras o que viven una vida de pecado. La Biblia nos enseña que Jesús lo venció en la cruz. Fíjese bien, note que Colosenses 2:15 nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Note que dice despojando. Esta palabra nos sugiere quitando, arrancando del diablo todo aquello que él tenía contra nosotros, para que el poder que le daba el pecado de nuestras vidas, el poder que le daba el que nosotros estuviéramos alejados de Dios, ese poder le daba a él tenernos a nosotros subyugados a sus caprichos, a una esclavitud satánica. Pero una vez que Cristo lo venció, él destruyó ese poder en la cruz. Él destruyó. La Biblia dice también en Colosenses que Jesús nos rescató del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Ya nosotros no vivimos en su reino, aunque estamos en este mundo, no somos del mundo. Hemos sido redimidos, separados para Dios. Mire lo que dice el nuevo comentario ilustrado sobre esto. Dice: los principados y las potestades aluden a Satanás y a los ángeles caídos. Pablo describe la victoria de Cristo en la cruz por sobre las fuerzas que se oponen a él y que están en contra del pueblo fiel de Dios. Para describir esta victoria, Pablo usa el espectáculo de un triunfo militar cuando se despojan y se exhiben a los prisioneros de guerra frente al pueblo detrás del general conquistador. Satanás y sus fuerzas pensaron que en la cruz representaría su victoria final y la derrota de Cristo. En realidad, el Señor en la cruz derrotó a sus enemigos, les arrebató sus armas y los exhibió públicamente. Esto contrasta enormemente con la victoria de Satanás sobre nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Satanás fue el vencedor en esa oportunidad, pero en la cruz, Él es el claro perdedor. Aleluya. En la cruz, Él fue derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria que Jesús obtuvo en la cruz sobre el reino satánico fue un evento apoteósico, sin igual. El diablo y sus huestes de maldad fueron vencidos y ridiculizados delante de todo el mundo
espiritual. Usted no tiene que temer al enemigo. Si usted está en Cristo y usted está firme en el Señor y usted vive una vida agradable al Señor y usted vive una vida llena del poder de su espíritu, usted no tiene que temer al enemigo. Usted tiene el poder para vencer al enemigo. Jesús ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Usted no tiene que temerle. ¿Sabe por qué? Porque la sangre del Cordero de Dios lo compró a usted, lo limpió de todo pecado y lo separó para Dios, para vivir para Dios, al servicio de nuestro Señor. Jesús anuló el acta que nos era contrario, que nos condenaba, y Él se la quitó al diablo y la rasgó, la clavó en la cruz, y ya el diablo no tiene ningún acta que lo condene a usted, porque Jesús la derrotó y clausuró ese acta en la cruz, venciendo sobre el enemigo. Él nos compró, somos de Cristo. Usted no está solo, usted es de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted no tiene que temerle al diablo, usted tiene que pararse firme contra las acechanzas del diablo. Pablo escribe en el libro de Romanos capítulo 8, de los versículos 38 y 39, y nos dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El diablo no puede traernos nada a nuestra vida para hacernos mal, porque Cristo lo venció en la cruz, y porque Él lo venció, nosotros también lo hemos vencido. Porque Cristo venció, nosotros también lo hemos vencido. Escriba eso en su libreta. En primera de Juan 4:4, el apóstol Juan nos dice: hijitos, y vosotros sois de Dios y les habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjese bien que el apóstol Juan dice que nosotros somos de Dios. Somos de Dios. En la cruz Él nos redimió, Él nos compró para Él nos reconcilió con el Padre. Somos de Dios y para Dios. Eso es una cosa que usted tiene que entender. Usted no está solo, usted es de Dios ahora. Usted ha sido redimido por el Señor Jesús. Si usted ve, el apóstol Juan habla en plural aquí. Él dice: y hijitos, y vosotros sois de Dios y les habéis vencido. Él está hablando en plural aquí. Ahora, esta pluralidad implica que no solo vencimos al diablo, sino que vencimos a todo el ejército maligno, a todas las huestes satánicas. Usted lo venció. ¿Sabe por qué? Porque Jesús los venció a todos. Lo ridiculizó a todos, perdón. Él lo hizo en la cruz. Así que usted tiene que estar tranquilo, conociendo sus derechos en Cristo, conociendo lo que Dios le dio a usted, lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha concedido. ¿Quién es usted en Cristo? Usted tiene que saber eso. Tiene que leer la palabra para informarse de lo que Dios le dio, de sus derechos en Cristo. Usted tiene que informarse para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Note algo importante. El diablo no le puede hacer nada a usted a menos que usted mismo lo deje, a menos que usted le abra la puerta, a menos que usted crea sus mentiras, a menos que usted peque y tenga una vida de pecado. Entonces sí, el diablo puede venir y volverlo a atar, puede venir y llenar su mente de mentira, puede venir y derrotarlo. ¿Por qué? Porque usted le está dando lugar. Por eso la Biblia dice: no deis lugar al diablo, no le deis lugar, porque el lugar que usted le abra, él va a entrar. Él es astuto y siempre lo está mirando para ver por dónde puede entrar y derrotarlos. Él no se ha quedado así, con los brazos cruzados, diciendo: ay, yo perdí. No, él, aunque perdió, aunque es el gran perdedor aquí, él mantiene una postura de mentira donde él enseña como que él puede
acabar con su vida. Él puede, usted no puede, él quiere que usted crea que usted es un pobrecito así, que no tiene poder y que usted tiene que quedarse sujeto a lo que él dice, pero eso no es verdad. Jesús nos está diciendo que ya él en la cruz lo venció y lo expuso al ridículo delante de todo el mundo espiritual. ¿Usted sabe lo que significa eso? El diablo y todos los demonios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, todos ellos fueron ridiculizados delante del mundo espiritual y ellos fueron desfilando así, sin ningún tipo de poder, sin ningún tipo de insignia. El Señor le arrebató todo lo que ellos tenían de autoridad contra nosotros. El Señor lo hizo. Todos los que pertenecemos al reino de Dios, todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos vencido al enemigo porque Jesús lo venció primero. Jesús lo venció. Ahora usted tiene que tener esa enseñanza en su mente y en su corazón, atesorarla y pararse firme y no dejar que él lo engañe para entrar y derrotarlo. Fíjese bien, Mahatma Gandhi, el dirigente más destacado del movimiento de independencia indio contra el régimen británico, dijo: nada me puede dañar si yo no lo dejo. Parafraseando esta frase podemos decir: el diablo no me puede dañar si yo no le dejo. Si usted dice: no, no creo tus mentiras, no, en el nombre de Jesús te vas, no, tú no me engañas más, él no puede hacerle nada. Así que tome eso, note eso, anótelo, anótelo, apúntelo. Nadie me puede dañar si yo no lo dejo. Le podemos decir: el diablo no me puede tocar si yo no lo dejo. En segundo lugar, Jesús nos dio su autoridad. En Lucas 10:19 Jesús dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si nos detenemos en este versículo y analizamos lo poderoso de esta declaración del Señor, encontramos que Jesús dice: he aquí os doy potestad de hollar. Si analizamos la palabra hollar, nos damos cuenta que significa pisar, atropellar, pisotear, quebrantar, trillar, aplastar, destrozar. Ninguna persona puede dar algo que no tiene, pero Jesús sí podía darlo, porque él tiene y tendrá todo el poder. Él declaró en Mateos 28:18: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él tiene todo el poder. Y Lucas capítulo 10, versículo 19 dice que nos dijo: he aquí os doy potestad, es decir, les doy autoridad para pisar, para destrozar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En este texto Jesús no está hablando de serpientes y escorpiones físicos. Metafóricamente, él representa a las huestes satánicas con este simbolismo. En el Salmo 91, si usted se acuerda y quiere ir allí, también encontramos esta alegoría representando con animales las fuerzas malignas. El salmista usa la misma metáfora, implicando la autoridad que tiene todo creyente que mora bajo la sombra del Omnipotente, al mencionar que pisotearíamos serpientes, leones y dragones. Literalmente lo leemos así. En el Salmo 91:13, anótelo allí: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y del dragón. El salmista, al igual que Jesús, habla del poder que tenemos de pisotear, de hollar, de aplastar serpientes, y menciona específicamente al áspid. El diccionario Vine nos dice así: áspid es una serpiente pequeña sumamente venenosa, cuya mordedura es fatal a no ser que la parte afectada sea cortada de inmediato. Con esto el salmista nos está diciendo que esas mordeduras de serpientes venenosas pueden ser fatal para aquel que es mordido, fatal para aquel que no está firme en lo que ha creído, fatal para aquel que no se ha abrazado de las promesas de nuestro Señor.
Espiritualmente hablando, el veneno de la serpiente es un veneno que puede dañar y puede matar a una persona. Todos sabemos lo peligrosa también que son todas las serpientes en general. Además de venenosa, pueden enroscar a su víctima y triturar sus huesos, causándole la muerte para después engullirlos. Espiritualmente hablando, el veneno de la serpiente es esa mentira que el diablo habla a tu oído para indisponerte contra la palabra, enemistándote con Dios. Si tú crees lo que el diablo te dice, la duda, la incredulidad van a empezar a dirigir tu caminar. Al mismo tiempo que él debilita tu fe con la mentira que te haga creer, va enrollándote en sus redes para atarte y dejarte sin fuerzas, entenebreciendo tus ojos para que no veas, entorpeciendo tu mente para que no le descubras y así seguir engañándote y robándote. Los escorpiones, aunque no todos poseen un veneno tan poderoso para causar la muerte de su víctima, no obstante, causan dolor y molestia según el veneno que logren introducir en la mordida. Los escorpiones representan a esas personas que el diablo levanta contra ti con calumnias, difamaciones, mentiras, que te hieren y te pueden derribar si tú no te paras firme. Además, en este salmo encontramos que también podremos hollar al león, al cachorro del león y al dragón. Si analizamos el simbolismo que Jesús y el salmista usaron comparando las potestades satánicas con animales feroces o reptiles venenosos, vemos con claridad que ellos estaban demostrando la comparación de los rangos de autoridad del ejército maligno, además de lo peligrosos que ellos pueden ser. Este rango de autoridad de león, dragón, de cachorro de león, que habla tanto el Salmo 91, como Jesús dijo, y toda fuerza del enemigo en Lucas 10, están representando los diferentes rangos de autoridad que hay en el reino satánico. Si usted se acuerda en Efesios 6, el salmista el apóstol Pablo describe que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra el ejército maligno, que son potestades, que son gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, que son principados. Él lo describe por orden para que nosotros entendamos que el reino maligno tiene diferentes rangos de autoridad y actúa de una manera bien establecida y bien dirigida. O sea, ellos saben lo que están haciendo, por lo tanto son muy peligrosos. Por eso es que nosotros debemos saber lo que Jesús nos ha concedido con su muerte y resurrección. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo para poder derrotarlos, para poder estar firme contra sus acechanzas. Fíjese bien que usted quizás no recibe la contestación del Señor cuando usted está orando porque hay allí principados que lo están deteniendo. Si usted se acuerda en el libro de Daniel, en el capítulo 10, dice que Daniel tuvo que hacer ayuno por 21 días porque él percibió que algo estaba mal. Él estaba orando y no recibía la respuesta. Él estaba orando y no venía la respuesta de Dios a su oración. Así que él se dedicó a ayunar preguntándole a Dios, ¿qué pasa, Señor? Contéstame. Y el ángel vino a decirle desde el primer día que tú te dispusiste a orar y buscar el rostro del Señor, tu oración fue oída. Pero el príncipe de Persia se atravesó en el camino para que yo no viniera a darte la respuesta. Con eso entendemos que cuando un creyente se dispone a orar y ora al Señor, desde el primer momento tú eres oído, pero hay guerra en los cielos, hay principados. El león y el dragón pueden representar a los principados satánicos y estos pueden oponerse para que usted no reciba su contestación de oración, como lo hicieron con
con Daniel. Pueden levantarse con leyes en los gobiernos terrenales para impedir el avance del evangelio. Pueden oponerse con leyes que le impidan comprar o edificar nuevos templos. Pueden oponerse con leyes que no le permitan predicar abiertamente contra el pecado. Lo maravilloso que encontramos en estas escrituras es que no importa lo férreas y lo dañina que sean estas huestes satánicas, ellos no tienen poder alguno contra nosotros, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y hemos recibido la autoridad de Jesús para hollarlos, pisotearlos, destrozarlos. Jesús mismo nos dio su autoridad para vencer a todo el reino de las tinieblas. Por tanto, nosotros podemos vencerlos, pisotearlos, hollarlos con la autoridad que nos ha sido delegada por Jesús. Y nada, ninguna fuerza de las tinieblas podrá dañarnos por la autoridad que hay en nosotros. Recuerde que Él dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Y ahora usted me dice: hermana, ¿cómo puedo pisotear al enemigo? Recuérdese que no estamos enfrentando a un enemigo físico, por lo tanto lo pisoteamos creyendo y confesando las promesas de Dios. Lo pisoteamos caminando en fe, creyendo lo que Dios dice y declarando nulas todas las mentiras del diablo. Tenemos la autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, estamos sentados junto con Cristo en un nivel de autoridad. Si usted ve, el apóstol también nos enseña el nivel de autoridad donde estamos nosotros sentados con Cristo. Si leemos en Efesios 1 los versículos del 19 al 23, podemos darnos cuenta. Pablo nos dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En estos versículos, Pablo exalta el hecho que Jesús, por la supereminente grandeza de su poder, fue resucitado de los muertos y sentado a la diestra de Dios Padre en un lugar de autoridad, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Si usted ve, el apóstol nos enseña que después que Jesús resucitó y ascendió a los cielos, fue sentado en un lugar de autoridad. Fue sentado a la diestra de Dios, pero en un lugar de autoridad. Él se sentó en un trono de autoridad alto y sublime, como dice la Escritura, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Toda autoridad satánica, empezando por el mismo Satanás, por el mismo diablo, hasta los demonios de bajo rango, fueron puestos todos bajo los pies de Cristo. Jesús está sentado sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el Dios Padre sometió bajo sus pies todas las cosas. No hubo nada que no sometiera bajo los pies de Cristo. Todo está bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjese bien que enfatiza que todas las cosas fueron puestas bajo los pies de Cristo. O sea, no hay nada que no fue puesto allí. Jesús tiene sus pies puestos sobre todos sus enemigos. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, de los versos del 9 al 11, Pablo también enseña diciendo: por lo cual Dios también le exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Aleluya. Él es nuestro Señor y todos tienen que arrodillarse
arrodillarse delante de Él y confesar que Él es Señor. La resurrección de Cristo de entre los muertos fue sin duda alguna la expresión del poder de Dios. Sin embargo, también es la expresión del poder de Dios en nosotros cuando creímos. Note algo importante. Pablo nos dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales? Note, Pablo nos dice que la misma operación del poder de su fuerza que actuó en Cristo resucitándolo, actuó también en nosotros. También actuó en nosotros. ¿De qué manera, me dice usted? De la manera cuando usted creyó en Él. De la manera cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Fíjese, si usted ve en el bautismo, nosotros tenemos este simbolismo. Cuando usted fue sumergido en el bautismo, en las aguas, esto representaba que usted murió al pecado. Usted murió juntamente con Cristo, murió al pecado, murió al mundo. Usted murió a usted mismo. Usted murió juntamente con Cristo cuando lo sacaron del agua. Esto simboliza que usted resucitó juntamente con Cristo. Esto no está hablando de la muerte futura, cuando resucitemos y estemos, los muertos resucitarán primero. Esto está hablando de nuestra muerte espiritual. Recuerde que la Biblia dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, está hablando de esa muerte espiritual. Jesús nos resucitó cuando creímos, nos reconcilió con el Padre y en esa reconciliación Él nos resucitó juntamente con Cristo. Fíjese bien que Jesús, en Efesios capítulo 2, versículo 6, Pablo dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Si nuestro Señor Jesús resucitó y nosotros fuimos resucitados y sentados juntamente con Cristo, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, además de todo eso, nosotros estamos sentados, además de estar sentados con Cristo sobre todos esos principados, también Pablo dice que Dios dio a Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Además, si usted no cree que hemos sido sentados espiritualmente hablando en lugares celestiales, como dice Efesios 2, usted tiene que creer que si usted es parte del cuerpo de Cristo, Él es la cabeza de la iglesia, usted es parte del cuerpo de Cristo, usted está allí sentado y sus enemigos están debajo de sus pies. Aleluya, la Biblia nos enseña que Dios Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y de la iglesia. Es allí sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales donde vemos quiénes somos en Él. Es allí donde vemos la autoridad que nos ha sido dada en el nombre de Jesús. Es allí donde nos levantamos en la autoridad de su nombre y le decimos al diablo, hasta aquí llegaste. En conclusión, el Salmo 119, 130 nos dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En otras palabras, cuando tú conoces lo que Dios te ha concedido, tú caminas en luz. Cuando tú miras sentado en los lugares celestiales donde está Cristo y tú miras conforme lo que dice la palabra, tú ves a tus enemigos debajo de tus pies. Hace unos años yo leí en una revista cristiana el testimonio de una joven que ella contaba que estaba sentada en un avión pequeño yendo a un lugar, cuando de momento en el aire ya, en el asiento donde ella estaba, se escuchó un estruendo muy grande y seguidamente el piloto empezó a decir que había un problema grande en el avión y que si no podían hacer un aterrizaje forzoso se iban a estrellar. Inmediatamente todo el mundo comenzó a gritar, ella narra, y todo el mundo comenzó a llorar y a gritar, pero ella se paró de su asiento en la autoridad que ella había conocido que ella tenía y ella le dijo, diablo, escúchame bien, la Biblia declara que tú estás debajo de mis pies. Por lo tanto, yo te piso, ahora te pisoteo y te ordeno sacar tus sucias manos de este avión. Y dice que en el momento el avión se estabilizó y ella pudo hablarle de Jesús a toda aquella gente que vieron el tal
potentoso milagro que ocurrió allí. Es allí sentado en los lugares celestiales con Cristo, donde tú puedes ver a tus enemigos debajo de tus pies. Es allí sentado en esos lugares celestiales con Cristo, donde nos paramos y ordenamos con toda autoridad al enemigo, diciéndole: en el nombre de Jesús, saca tus manos de mi vida. En el nombre de Jesús, saca tus manos de la mente de mis hijos. En el nombre de Jesús, saca tus manos de mi matrimonio. Saca tus sucias manos de mi familia. Saca tus sucias manos de mi trabajo. Saca tus sucias manos de mi salud. Saca tus sucias manos de mi finanza. Saca tus sucias manos de mi ministerio. Recuerde que Cristo ya venció al enemigo en la cruz. Y porque Él venció, nosotros también hemos vencido. El diablo es mentiroso. No creas sus mentiras. Tú tienes el poder en el nombre de Jesús. Jesús te dio su autoridad en su nombre. Aleluya. También la palabra declara que tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo sobre todo principado, poder y señorío. Por lo tanto, el enemigo está debajo de tus pies. Amén. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente
cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué y León, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donarlo a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.